Ya he predicado durante este año en 2 ocasiones y también fue en esta carta, en la carta de los Hebreos. Estuve predicando el capítulo número 1 y el capítulo número 2, los primeros versículos. Y el día de hoy vamos a estar en Hebreos 2, del versículo 5 al versículo 18. Hebreos 2, del versículo 5 al versículo 18. Si usted trae su Biblia, por favor, busque este pasaje. Vamos a estar en este pasaje prácticamente toda la predicación. Hebreos 2, 5 al 18. Y antes de leerlo me gustaría hablar un poquito del contexto, un poquito también de lo que el autor de esta carta habla en los versículos, en el capítulo anterior. Y bueno, el contexto de los hebreos son una comunidad judía que ellos habían conocido el Evangelio, habían recibido el Evangelio, habían entregado sus vidas a Cristo. Sin embargo, ellos también estaban siendo perseguidos por la misma comunidad judía. Ya inclusive se cree que habían pasado una persecución pues algo fuerte, en donde inclusive pues fueron perseguidos hasta llegar a que algunos murieran. Entonces pues, posiblemente ellos habían pasado ya una persecución grande, y parte de la persecución y parte de las tentaciones que ellos tenían eran negar a Jesús. Entendemos que los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el mismo Dios. Entonces esta comunidad de judíos estaba siendo perseguida por los suyos. Parte de estas cosas que ellos estaban quizá pensando en creer era que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús quizá era un ángel que había sido enviado, o quizá alguien que había sido enviado, pero que no era el Hijo de Dios, ni mucho menos el mismo Dios. Es por eso que en el capítulo 1 el autor va a hablar acerca de la persona de Jesús y va a mencionar que Jesús no es igual a los ángeles, sino que Jesús es el mismo Dios, es el Mesías que se había prometido. Parte también de estas cosas que ellos estaban pensando y estaban dudando y quizás estaban siendo tentados a creer, es que el Evangelio no era suficiente para su salvación, sino que tenían ellos que continuar con algunos rituales, algunas prácticas, algunas tradiciones judías que ellos estaban todavía practicando, algunos de ellos. Entonces en este capítulo número 2, en los primeros versículos, antes de los versículos que vamos a estar, el autor va a hacer mención del valor del Evangelio y le va a decir a los judíos, a los hebreos, a esta comunidad, les va a decir: tomen fuertemente el Evangelio, abrácenlo fuertemente, no se suelten del Evangelio, porque si ustedes lo hacen van a divagar, van a perderse, sus vidas van a estar perdidas buscando otros caminos. Entonces el autor lo que les dice es: tómense fuertemente del Evangelio. Y en estos siguientes pasajes el autor va a hacer mención a dos cosas muy interesantes y muy necesarias, que es, va a definir quién es el hombre y quién es Cristo, y cuál es el mérito de Cristo en la obra de la salvación. Esto es lo que va a hacer el autor en estos pasajes que vamos a leer. Y me gustaría que me acompañaran con su vista a esta lectura, Hebreos 2, del 5 al 18. La palabra de Dios dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En la actualidad, hermanos, el día de hoy, cada uno de nosotros puede definirse como lo que creemos que somos. Quizá lo hemos visto en la sociedad. Hay hombres que se definen como mujeres y viceversa. Hay hombres que se definen inclusive como algunos animales, ¿no? Y ellos creen ser eso que ellos piensan que son. Por otra parte, también en la actualidad, el hombre ha tratado de definir a Dios y ha formado a un Dios hecho a la imagen de la mente del hombre. Dentro de las mismas iglesias, dentro del mismo cristianismo, quizá hemos formado una imagen de Dios que no es exactamente como la que tenemos en la Biblia. Quizá usted, cuando haya hablado con alguien acerca de la justicia de Dios, acerca quizá del juicio, acerca de que Dios es justo y juzgará a todos, acerca del infierno, quizá cuando usted haya hablado con alguien que cree en Dios respecto a esos temas, quizá le hayan dicho: ese Dios no es mi Dios. Dios no castiga, Dios no se enoja, Dios nos va a perdonar. Pero la palabra de Dios nos enseña una forma correcta de Dios y es inmensa, hermanos. Dios está formado, Dios tiene muchas cualidades, muchas características. Dentro de esas características, su santidad, su justicia. Podemos encontrar la ira de Dios, la ira divina de Dios. Encontramos el castigo de Dios porque Él es santo, porque Él es justo y hay castigo para el pecador. Pero nosotros hemos hecho imágenes de quién es Dios. Hemos tratado de moldear a Dios quizá a lo que nosotros nos conviene o quizá a lo que a nosotros nos gustaría entender de Dios. Y esto pasa, hermanos, en la sociedad, ¿no? Las personas se pueden definir como ellos quieran y pueden definir a Dios como ellos quieran. Tristemente comienza a suceder también dentro de las iglesias. Comenzamos a definirnos como nosotros queremos y comenzamos a definir a Dios o moldearlo a como nosotros nos conviene. Eso es quizá lo que también la iglesia de los hebreos estaba siendo tentado a pensar. Quizá no con lo que está pasando el día de hoy en la actualidad, pero sí con el hecho de decir: la obra de Cristo no es suficiente. Necesitamos continuar con los sacrificios, porque creo que la obra de Jesús no es suficiente. Necesitamos continuar con nuestras tradiciones, necesitamos seguir celebrando nuestras fiestas. ¿Por qué? Porque creo que la obra de Jesús no es suficiente. Ellos estaban siendo tentados y comenzaban a tener en ellos una imagen distinta de quién era Dios, una imagen distinta de quién era Cristo, pero también una imagen distinta de quiénes eran ellos, porque ellos se sentían capaces de añadir cosas a su salvación, cuando la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Entonces los hebreos estaban siendo tentados a pensar cada una de estas situaciones. Y es por eso que el autor en estos pasajes va a hablar de dos cosas muy importantes, y es: ¿quién es el hombre y quién es Cristo? En la primera parte va a decir el autor, va a mencionar quién es el hombre. Me gustaría iniciar
con los pasajes ahí en donde lo que acabamos de leer, los pasajes del 5 al 7, que dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Hasta aquí nos vamos a detener. Este pasaje algo que nos enseña es que el hombre delante de Dios es insignificante. El autor que escribe estos pasajes, aunque estamos en Hebreos, el autor está citando un salmo, que es el Salmo 8. Es un salmo que conocían los judíos, que lo conocían muy bien. Y el salmista está diciendo: ¿quién es el hombre? O sea, ¿qué mérito tiene el hombre? ¿Qué valor tiene el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Qué valor, qué mérito tiene el hombre para que Dios le visite? El hombre es diminuto si lo comparamos con Dios. De hecho, el versículo 7 al inicio dice: le hiciste un poco menor que los ángeles. Fuimos hechos con un valor un poco menor que los ángeles. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Por ejemplo, en Job, en los primeros capítulos, vemos cuando los ángeles se presentan delante de Dios. Ellos tenían esta libertad de ir delante de Dios y presentarse. El hombre perdió la capacidad de presentarse delante de Dios a causa de su pecado. El hombre perdió esa capacidad. El hombre no tiene la libertad de presentarse delante de Dios como lo hacen los ángeles. Entonces este pasaje nos enseña que el hombre es creado un poco menor que los ángeles, pero si lo comparamos con Dios es infinitamente pequeño. Más adelante el versículo sigue diciendo: le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. A ese hombre tan insignificante, a ese hombre que no tenía un valor, Dios le da un valor. Dice aquí, no dice que el hombre lo merecía, no dice que el hombre hizo ningún mérito, dice aquí que Dios lo corona de gloria y de honra y le pone sobre las obras de sus manos. Dice, todo lo sujetó bajo sus pies. Todo. Recordamos en Génesis, cuando Dios crea al hombre, Dios le da como responsabilidad, como labor, administrar todo lo que ha sido creado. Dios sujeta todo eso al hombre. El hombre, siendo insignificante, a Dios le place amar tanto al hombre que pone su imagen en él y aún sin merecerlo, sujeta todas las cosas a él. Ese es el hombre que vemos en el Génesis. Un hombre tan pequeño, pero tan valioso, porque Dios le da valor, porque Dios es quien lo corona de gloria y quien sujeta todas las cosas a él. ¿Se dan cuenta? Sin merecerlo, sin que el hombre lo mereciera, sin tener ningún mérito, Dios lo corona y le da una responsabilidad muy grande. Entonces podemos entender en este pasaje que el valor del hombre es dado por Dios, no es ganado por el mismo hombre. El valor del hombre es dado por Dios, no ganado por el mismo hombre. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy, hermanos? Muchas veces nosotros queremos añadirle valor a nuestras vidas. Entiendo, y el día de hoy es muy común, existen una infinidad de cursos, de una infinidad de cosas que podemos aprender a hacer. Y muchas veces estamos continuamente capacitándonos creyendo que eso va a añadir valor a nuestras vidas. No quiero decir que eso está mal, porque entiendo que eso es preparación. Pero a veces nos confundimos y creemos que al aprender algo nuevo estoy añadiéndole valor a mi vida. O al adquirir algo estoy añadiéndole valor a mi vida. O al tener un mejor trabajo estoy añadiéndole valor a mi vida. Es decir, a veces inclusive nos estamos esforzando tanto por querer añadirle valor a nuestras vidas. Y tomamos una infinidad de cursos y nos esforzamos tanto en nuestro trabajo porque quizá estamos esperando un mejor sueldo, quizá estamos esperando un mejor puesto, quizá estamos esperando
un mayor reconocimiento de las personas, porque creemos que todo eso le añade valor a nuestras vidas. Y otra vez, no digo que esté mal que hagamos, que nos preparemos, pero no nos equivoquemos, eso no va a añadir valor a nuestras vidas. Inclusive lo hacemos con los niños, ¿no? Cuando están pequeños queremos que estén ellos llenos de actividades, llenos de clases, que aprendan inglés, que aprendan esto, porque queremos añadirle valor para que cuando crezcan sean más valiosos. Y otra vez, eso no está mal. Está mal cuando nosotros creemos que eso añade valor a nuestras vidas. Y está mal cuando ponemos todo eso, y eso es nuestra principal preocupación antes que las cosas de Dios. Este pasaje nos dice, lo que nos enseña es que Dios le va a añadir valor a tu vida, y muchas veces ese valor ni siquiera lo conocemos. ¿Qué debería ser más valioso para que le enseñemos a nuestros hijos? ¿A qué se va a dedicar en el futuro o dónde va a pasar la eternidad? O sea, tenemos que enseñarle antes que prepararlo para su futuro aquí en la tierra, prepararlo para su futuro en la eternidad. No estoy diciendo que la parte terrenal, que no lo preparamos terrenalmente. Estoy diciendo que antes de eso lo preparemos para la eternidad. Y de la misma manera nosotros nos estamos preparando continuamente y hasta se nos pasan los días de lunes a viernes y decimos, terminó la semana y no sentí qué pasó. Pero nuestro enfoque está en el mundo, está en nuestro trabajo, está en nuestros estudios, está en lo terrenal y no nos preocupamos por lo eterno. Tenemos un valor. Más adelante vamos a ver cómo es ese valor, qué tan grande es ese valor. Entonces este pasaje nos enseña que el valor es dado por Dios, no es ganado por el hombre. Y también estos pasajes en el versículo 8 nos van a enseñar algo. Dice el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este pasaje también nos habla acerca de la incapacidad del hombre. Las cosas son sujetas a Dios, las cosas Dios las sujeta al hombre, le da un valor al hombre, y el hombre es incapaz de mantener eso. Génesis 3 nos narra cómo el hombre quiere ser igual a Dios, es tentado por una serpiente y cae en pecado. La serpiente le dice, si comes de este fruto serás igual que Dios. El hombre no merecía lo que él tenía y tenía algo muy importante y era muy valioso lo que él tenía, pero no le pareció suficiente. Quiso ser igual a Dios y por eso cayó en la tentación de la serpiente. Y aquí nos enseña este pasaje entonces que el hombre es incapaz de mantener sujetas las cosas que Dios puso en él. Entonces vemos el punto número 1, vemos que el hombre es insignificante. El punto número 2, vemos que el valor del hombre es dado por Dios. Y el punto número 3, que el hombre es incapaz de ser fiel administrador de lo que Él le ha dado. Eso es lo que nos dice la primera parte acerca del hombre. Quizá a veces creemos que somos merecedores de muchas cosas y cuando nos pasa, yo estaba viendo en la semana un reportaje sobre lo que pasaba en Acapulco y muchas personas decían, es que no es justo lo que me sucedió. Entiendo que nadie está preparado para pasar ese tipo de situaciones, pero realmente todo lo que tenemos no nos pertenece, no es ganado por nosotros mismos. Si vemos el ejemplo de Job, Job estaba lleno de muchas cosas, había ganado, había hecho muchas tierras, tenía mucho ganado, tenía una familia y lo perdió todo. Y Job nunca dijo, esto no es justo, sino sus palabras eran, Jehová quitó, Jehová Dios dio, Jehová quitó. Y bendecía el nombre de Dios.
Pero el día de hoy nosotros creemos que somos merecedores de las cosas que tenemos. Que quizá el carro que tenemos nos esforzamos mucho para ganarlo, la casa que tenemos, los estudios que tenemos y el reconocimiento a Dios no se lo damos. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de la obra de Cristo. En la primera parte hablamos acerca de quién es el hombre y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de la obra de Cristo. ¿Quién es Jesús? Es lo que nos enseña estos pasajes. Jesús es Redentor, Jesús es Salvador. Y vamos a ir al versículo número 9, si usted está ahí con su Biblia. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Primero el autor está hablando acerca del hombre y en este pasaje dice, pero ahora vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús no era menor que los ángeles. Jesús, pasajes en el capítulo anterior va a decir el autor que Jesús es el mismo Dios, que a Él todas las cosas están sujetas. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Se hace un poco menor que los ángeles, es decir, se hace igual a nosotros, se hace igual al hombre. Siendo el mismo Dios, Jesús se humilla y se hace igual al hombre. Y vemos en el versículo 9, seguimos leyendo, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El autor usa las mismas palabras, coronado de gloria y honra. Sin embargo, Jesús es coronado de gloria y honra por su propio mérito, no como el hombre, sin tener ningún mérito. Dice aquí que Jesús es coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Jesús tiene el mérito. De hecho, Jesús merece la gloria y la honra, el hombre no. Entonces, el mérito en este pasaje, en este versículo, es de Jesús. El hombre que es coronado de gloria y honra sin merecerlo, o sea, nosotros, en el Génesis, que quiso ser igual a Dios. Y ahora Dios mismo, siendo en forma de hombre, es coronado de gloria y de honra y se hace igual a nosotros y padece a causa de nosotros. ¿Se dan cuenta? El hombre quiere ser igual a Dios y cae en pecado. Dios mismo se hace hombre para levantar al hombre de su pecado, para liberar al hombre de su pecado. Eso es lo que sucede en estos pasajes. Y me gustaría que me acompañen a Filipenses 2, del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. La palabra de Dios dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual dice, siendo en forma de Dios. Jesús, siendo el mismo Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino todo lo contrario, se despojó, renunció a sus beneficios como Dios y se hizo en forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, semejante a los hombres, y todavía estando en esa condición es humillado a causa de nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? La obra es de Cristo. Nosotros no hicimos nada. Desde que fuimos creados no hicimos nada. Y todavía cuando el hombre es creado, peca y lo arruina todo. Y Jesús viene y se hace hombre y vuelve a darnos valor. Vuelve a hacernos valiosos. Esa es la obra de Cristo. Y en esta parte casi final vamos a hablar acerca del resultado de la obra de Cristo. Cristo es Dios, Cristo se hace hombre. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta obra? De que Jesús se hiciera hombre y muriera en la cruz. El versículo 10 hasta el versículo 13 dice,
porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. A través de la humillación de Cristo, a través de su obra, a través de su muerte, la obra de Cristo es perfeccionada, es lo que nos dice estos pasajes. Jesús viene y cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús entrega su vida en la cruz, su obra es perfeccionada, su obra es concluida. Los hebreos ya no necesitaban hacer nada para agregar cosas a su salvación, porque la obra estaba hecha, la obra estaba concluida. De igual manera nosotros no necesitamos hacer nada, porque la obra ya está hecha, la obra está concluida. Hemos sido salvados a través de la obra de Cristo. Y no solamente fuimos salvados, fuimos santificados, que la palabra santificado es que Dios, a través de la obra de Cristo, nos separa, nos aparta del pecado y nos aparta para Dios. Esa es la santificación. Es ser tomado, ser apartado para Dios. Ser tomado del lugar donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La santificación que ahora recibimos es que Jesús nos toma a través de su muerte, nos saca de ahí y nos aparta para Dios. Pero no solamente eso, sino que este pasaje también nos dice que ahora Jesús nos llama hermanos. En el Génesis somos creación. Somos creación de Dios, una creación hermosa de Dios, porque somos hechos a la imagen de Dios, pero nunca en el Antiguo Testamento vemos al hombre ser llamado hermano de Jesús o hijo de Dios. Entonces, la obra de Jesús lo que hace es sacarnos de nuestro pecado, santificarnos, pero también nos hace hermanos de Jesús. Ni siquiera los ángeles pueden llamarse así. ¿Se dan cuenta? Fuimos hechos tan insignificantes, tan pequeños, pero a Dios le plació salvarnos, rescatarnos y hacernos hermanos de Jesús, hacernos hijos de Dios. Otra vez, sin que nosotros lo mereciéramos. Mateo 28:10 es cuando Jesús, antes de su muerte, dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este es el primer pasaje donde Jesús les dice hermanos. ¿Se dan cuenta? Somos llamados hermanos de Jesús. Somos llamados hijos de Dios. A través de este acto, Jesús, como lo mencioné, nos toma, nos aparta para Dios, nos hace santos y nos pone en un lugar más alto, nos pone en una posición más alta. Somos inclusive más valiosos que cuando Dios crea al hombre, porque somos puestos ahora en una posición mayor. Y esto no significa, hermanos, que si somos hermanos de Jesús ahora somos dioses chiquitos, como quizá por ahí alguna vez hayan escuchado. No somos dioses chiquitos, ni tampoco tenemos poderes sobrenaturales, ni tampoco quizá somos como en las películas, como un superhéroe. Tampoco es así. Somos hermanos de Jesús porque Él nos ha santificado, nos ha limpiado, nos ha puesto en un lugar que no merecíamos, nos ha puesto en un lugar que es mucho mayor ahora que los ángeles. Somos llamados hijos de Dios, no porque lo merecíamos, sino por su gracia. Y ahora nosotros somos capaces de responder en obediencia a lo que Dios nos ha encomendado hacer. Que un poquito más adelante vamos a ver esto.
En los siguientes pasajes 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La obra de Cristo no solamente nos libera del pecado, sino que también dice aquí que Jesús en la cruz vence al diablo. Jesús en la cruz vence al diablo y nos libera de nuestro pecado, rompe nuestras cadenas. Eso es lo que sucede en la obra de la cruz. Y finalmente los versículos 16, 17 y 18 dicen: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice aquí, no socorrió a los ángeles, y vuelve a hacer esta comparación con los ángeles. En el capítulo 1 dice que Jesús no es un ángel, que Jesús es Dios. Y después nos dice que nosotros somos hechos menores que los ángeles y que Jesús se hace todavía menor que los ángeles también para librarnos del pecado. Pero Jesús no vino a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer, dice aquí, a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Bueno, en este caso estaba haciendo referencia al pueblo, a los hebreos, pero podemos decir que somos nosotros. La promesa a Abraham es que Jehová le dice a Abraham: serán benditas en ti todas las naciones. Entonces, esto también va hacia nosotros. Y dice que era necesario que Jesús fuera en todo semejante a sus hermanos, es decir, que fuera en todo semejante a nosotros, a sus hermanos. Por eso Jesús se hace hombre. Y si leemos o hemos leído los evangelios, vemos que Jesús lloró, vemos que Jesús es tentado, vemos que Jesús tiene hambre también, tiene sueño, lo vemos en lugares durmiendo, lo vemos tentado por el mismo Satanás. Jesús sufre, pero Jesús no peca. Jesús vence la tentación. Jesús viene a sentir lo que nosotros sentimos, pero Jesús viene a vencer todo eso. Entonces, el día de hoy, nada de lo que podamos estar pasando va a ser más grande que el sufrimiento que Jesús vivió. Recordarán en la cruz, Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani, o sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús le dice a su Padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has apartado de mí? Jesús viene a sufrir la separación de Él y del Padre. Y ese es el dolor más grande que Jesús tiene, más allá de la golpiza que le dieron, de la sangre que perdió, del sufrimiento físico. Ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de alejamiento del Padre. Jesús viene a sufrir, y nada de lo que nosotros podamos sufrir es más grande que el sufrimiento que Jesús sufre. Y nada que nosotros podamos padecer es más grande que lo que Él padeció. Entonces Jesús nos entiende a todos nosotros en nuestro sufrimiento, y Jesús nos entiende a todos nosotros en nuestras tentaciones, porque Jesús también fue tentado y no pecó. Era necesario entonces que Jesús se hiciera semejante a sus hermanos. Dice aquí: para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento una vez al año iba y entraba delante de la presencia de Dios para expiar el pecado del pueblo. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora dice que Jesús viene a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque viene a expiar los pecados de cada uno de nosotros, de todos aquellos que somos llamados sus hermanos. Y dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Jesús nos ha dado un valor mayor al que teníamos en la creación. Nos ha puesto como sus hermanos, nos ha apartado del pecado, nos ha santificado. Muchas veces nosotros nos enfocamos en muchas otras cosas, como lo mencioné quizá en la introducción. Quizá a veces nos enfocamos en nuestros ministerios y nuestra vida completa la dedicamos a nuestro ministerio. Y otra vez no está mal que pongamos atención en nuestro ministerio, en aquello que el Señor nos ha llamado, pero nos hemos olvidado de lo que es más importante, que es Cristo, que es la obra de Cristo. Y a veces nos enamoramos del ministerio, a veces nos enamoramos de nuestras carreras, a veces nos enamoramos de nuestro trabajo, a veces nos aferramos por el mañana, a veces nos enamoramos de nuestra casa, nuestro auto, lo que tenemos, y vivimos para Él, y vivimos para ello. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas terrenales o en las cosas eternas? A veces también queremos vivir vidas distintas. A veces tenemos tantos problemas, tantas situaciones o inclusive carencias que quisiéramos vivir como vive el otro o quisiéramos vivir como vive el que vemos en redes sociales. Y admiramos tanto a las personas, admiramos tanto al hombre que quisiéramos tener sus vidas, quisiéramos tener lo que ellos tienen, quisiéramos saber lo que ellos saben, quisiéramos tener las experiencias que ellos viven. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la obra de Cristo ya nos dio una vida nueva. No necesitas anhelar otra vida. La obra de Cristo te ha dado una vida nueva, una naturaleza nueva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esta es la exhortación final. Tenemos que vivir como hermanos de Jesús. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Hay muchas cosas que nos van a rodear, problemas, tentaciones, deseos. Vamos a luchar con nosotros mismos, pero no somos llamados a luchar contra eso. Somos llamados a vivir como hijos de Dios. Cuando nosotros comenzamos a ser fieles sacerdotes, como Jesús lo hizo, fieles sacerdotes de lo que se nos ha dado, que es la vida eterna, que es el evangelio, que es su palabra, que es ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros vivimos de esa manera, naturalmente se verá reflejado en Cristo y naturalmente también nuestra situación va a cambiar. A veces nos enfocamos en las situaciones, pero tenemos que enfocarnos en Cristo. Cuando nos enfocamos en Cristo, naturalmente va a cambiar. Quizá el problema va a ser el mismo, pero tú reflejarás a Cristo en ese problema. Quizá la carencia va a ser la misma, pero tú reflejarás a Cristo en esa carencia, porque recuerden, Jesús sufrió más que nosotros. Entonces, no les voy a decir, hermanos, que no vamos a sufrir, pero reflejaremos a Cristo en todo lo que hagamos, y eso es a lo que somos llamados. Voy a leer una vez más esta frase que dice: si comenzamos a ser fieles sacerdotes de lo que Él ya nos ha dado y el lugar, el puesto en el que nos ha puesto, naturalmente veremos reflejados a Cristo. Y no por nuestro propio esfuerzo, sino por el mérito de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque sabemos que tú eres el único digno de recibir nuestra alabanza, eres el único digno de recibir nuestra adoración. Sabemos que tú eres el único que merece el reconocimiento de nuestra salvación. Sabemos que eres el único que merece el reconocimiento de todo lo que tenemos, Señor. Y Señor, queremos pedirte que nos ayudes a seguir transformando nuestro corazón. A veces, Señor, nosotros queremos cambiarlo, a veces queremos cambiar nuestros comportamientos, quisiéramos cambiar las situaciones que vivimos, Señor, pero queremos en esta tarde ponerlo en tus manos y decirte que queremos enfocarnos en ti.
Queremos enfocarnos en tu obra. Queremos recordar que ya no somos los hombres que estaban siendo sometidos al pecado, que estaban perdidos, que estaban ciegos, sino ahora somos hombres que pueden ver, pueden escuchar, pueden obedecer. Y te rogamos que nos hagas fieles administradores de lo que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.